somos conscientes de la crianza y aquí no hay padres perfectos o imperfectos, somos padres, madres de familia, hacemos lo que mejor podemos hacer, pero entonces en este ratico la idea es ser más profundos, ser más conscientes de esa crianza. Bueno, vamos a continuar. Como les dije inicialmente, vamos a hacer una interacción, es a través de un formulario, un cuestionario, son simplemente 7 preguntas. Entonces, en estos momentos le voy a pedir que este link se lo pueda compartir Diana Mazo, les pueda compartir este link a través de sus grupos de WhatsApp o a través de la plataforma que manejen, lo diligencian, es totalmente anónimo para que allí logremos identificar el estilo personal. Entonces, doy el tiempo para que lo hagamos, por favor. Listo. Entonces, la idea es que vayamos mirando los resultados. Listo, va una respuesta. Vamos a dar el tiempito para que los papás en casa lo hagan. Pueden hacerlo, si están 2 adultos allí, pueden hacer los 2 adultos. Lo importante es que cada uno tenga clara la última pregunta, ¿cuál fue el mayor número de respuestas? Si la A, la B o la C. Pueden hacerlo varios en casa, está abierto para que lo hagan. Las maestras también pueden hacerlo, las coordinadoras también. Pueden realizarlo para que miremos cuáles los mayores puntajes o la mayor tendencia que vemos en el jardín. Bueno, buenas tardes a los papás, mamitas que se están uniendo. Estamos iniciando la actividad de estilos de crianza y rutinas. La idea es que la actividad inicial es un formulario que se les compartió a través de los grupos. Son 7 preguntas muy sencillas para que iniciemos a partir de allí el tema. ¿Quién ha tenido dificultad para abrir el formulario? Si algún papito me dice para apoyarlo. Profe, nosotros estábamos viendo, pero se fue la pantalla. Pero, mami, abuelita, le llegó el formulario al WhatsApp. Ahí sería que por el celular es muy fácil llenarlo. Ya, profe, gracias. ¿Alguien más ha presentado alguna dificultad para diligenciarlo? ¿Una duda? La señora Nancy está llenando el formulario muy atentamente. Juiciosamente. Diana también lo puede hacer. Juiciosa. Ya hay 3 respuestas.
Recuerden que son anónimas, no, eso no recopila tampoco ni correos electrónicos, ni números de celular, ni nada de eso. Pueden contestar con toda la tranquilidad. Lo importante es que tengan en cuenta cuál fue más A, cuál fue más B, cuál fue más C, para que luego durante el taller identifiquen ustedes mismos en cuál estilo de crianza están más relacionados ustedes como padres. Sí. Buenas tardes, papito, ¿cómo estás? Bienvenido. Estamos respondiendo un formulario que nos dejó de actividad inicial nuestra psicóloga Isabel Cristina. Yo creo que te llegó al WhatsApp, entonces, pues es abrirlo y si tienes alguna dificultad, nos cuentas. Cuatro respuestas, ya vamos avanzando. Sí, ¿cuántas respuestas esperamos? ¿Cuántos Estamos conectados. Menos 4, 12 más o menos, Isa. Porque pues Nancy lo está haciendo y yo también. Entonces, sino que estamos conectadas en varios equipos. 12 más o Ok, menos. bueno, nos faltan algunos papás entonces que están presentes en la reunión, los invitamos a diligenciarlo, es muy sencillo. Si tienen alguna duda la pueden comunicar, si no les abre el link. Listo, van 5. Buenas tardes, doña Liliana, ¿cómo está? Bienvenida a nuestra reunión. Doña Liliana, estamos haciendo un test que les enviamos al WhatsApp. Ese test que les enviamos al WhatsApp son unas preguntitas que nos está haciendo la psicóloga como actividad inicial de la reunión. Si hay alguna dificultad, nos comenta. Muy bien, ya van 7. Vamos avanzando. Recuerden que lo pueden hacer varias personas que vivan en casa. Listo, damos otros 2 minuticos, ¿les parece? 2 minuticos más para que podamos continuar. Listo.
Muy bien. Van 11 respuestas. Listo, yo creo que entonces ya podemos darle continuidad. Listo, entonces vamos a continuar. Bueno, cada uno entonces sabe si obtuvo más respuestas A, más respuestas B o más respuestas C. Bueno, vamos a ponerle entonces el nombre a cada una de esas letritas. Entonces, en la A está el estilo de crianza permisivo. Los B son el estilo de crianza autoritario y los C son el estilo de crianza democrático, que fue el que hemos obtenido mayor puntuación en el 90% del jardín y un 10% en un estilo autoritario. Entonces, vamos a ir navegando por esos tres estilos de crianza, cómo se comportan estos tres estilos de crianza en distintas circunstancias que se nos presentan y cómo son los niños en cada estilo de crianza también. Bueno, entonces vamos a iniciar con los A, es decir, con los permisivos. En los permisivos, los papás se caracterizan porque hay muchísima afectividad, hay mucha comunicación también, son unos excelentes en ese aspecto. Sin embargo, el punto flojo de esos papás que se van al polo de la permisividad son las normas y que son muy, muy flexibles. Entonces, donde colocan, por ejemplo, una norma, se infringe la norma por el niño y no hay ninguna consecuencia. O la consecuencia se evade, se olvida, se dice, pero no se continúa en la disciplina de esa consecuencia. Entonces, allí vemos esos papás permisivos. Bueno, vamos a los B, que son el estilo de crianza autoritario, donde por el contrario al permisivo es una rigidez muy, muy, muy intensa frente a las normas, frente a los límites. Son papás que tienen muy claro y tienen en mente que la crianza es indispensable con normas y con límites, lo cual está bien. Sin embargo, se van a ese polo extremo de que todo tiene que ser con esas normas rígidas, donde tiene que haber una disciplina y una obediencia absoluta, y la parte emocional, en comparación con el permisivo, es el punto flojo de los papás autoritarios. Entonces allí vemos por el cuestionario que hay un 10%, es un porcentaje poco frente a lo que diríamos de dónde vienen nuestras formas parentales. Nosotros, pues, a veces escuchamos decir que no venimos con un libreto en la crianza. Sin embargo, cuando hay cosas que decimos y uno dice, uy, yo creo que yo esto se lo escuchaba a mi mamá o a mi papá cuando me regañaban. Claro, esos son los libretos con los que nosotros venimos. Y en este país venimos con un libreto de crianza bastante autoritario, pero que de unas décadas hacia acá, los papás pues, todos nosotros como papás hemos llegado muchas veces a desviar ese autoritarismo e irnos por el polo de la permisividad ante todo lo que se vivió en el autoritarismo, los castigos, las pelas, la chancla, el que se arrodille un montón de tiempo, esos tiempos fuera, que ahora los nombran así, esos libretos solemos o replicarlos o irnos hacia el otro polo, ¿cierto? ¿Qué nos puede salvar de eso? Lo que hablábamos al inicio. La conciencia y la reflexión sobre la paternidad, lo que nos empieza a dar un equilibrio, que es a lo que justamente queremos llegar con un estilo democrático, en el que pues un 90% de ustedes
nombran o se identifican con un estilo más democrático. En este estilo, ¿qué caracteriza más a los papás? Que son unos negociadores en perfección. Entonces suelen negociar en casa, hablar mucho en casa, compartir los límites, decir estos son los límites, estas son las normas de casa y tener claras también las consecuencias frente a unas normas que no se cumplen. Entonces está con afecto, con normas, en ese equiparamiento frente a lo permisivo y a lo autoritario. Y en un cuarto estilo de crianza está el negligente, donde hay una ausencia de padres. Ellos suelen delegar toda la responsabilidad a otras personas, a otros cuidadores, y hay una gran indiferencia y frialdad. Bueno, pero entonces nos vamos a mover principalmente en los dos polos de los que hablamos, entre el autoritarismo y la permisividad. ¿Qué pasa en los hijos a mediano y a largo plazo cuando son hijos criados bajo el autoritarismo? Vamos a encontrar niños y niñas con muy baja autoestima. También vamos a encontrar dificultad para controlar sus impulsos e inmadurez y poca persistencia en las tareas. ¿Por qué? Porque como siempre la norma estaba en el exterior, en esa persona externa, entonces es de los niños que uno va al salón y solamente están haciendo sus actividades o cumpliendo con lo que deben hacer siempre y cuando esté la profe presente. Porque así se han venido enseñando que solo cuando esté el papá o mamá autoritario hacen las cosas. Sin embargo, hemos encontrado que son niños muy temerosos y ese temor se vive tanto en sus relaciones sociales como en su relación consigo mismo. Bueno, vamos entonces al otro polo. ¿Cuáles son o serán esos hijos en el polo permisivo? Hay algo positivo, muy positivo con esos chicos criados bajo la permisividad, y es que tienen una muy buena imagen de sí mismos, porque fueron papás que se dieron muchas cosas, pero también les alabaron muchas cosas, entonces, claro, el ego de esos chicos es bien alto. ¿Qué genera eso? Que tengan muchísima confianza en sus posibilidades, que sean muy espontáneos, extrovertidos, son personas muy originales y creativas y adquieren una alta competencia social. ¿Qué es lo negativo que se ha encontrado cuando son criados bajo la permisividad? Que son chicos exigentes o irrespetuosos. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a encontrar los papás? Que ya los mandan es a ellos. Entonces, los papás empiezan a darle como todas las alas del mundo y terminan pues, aplastando a sus propios papás. Algo muy, muy, muy importante que quiero que se nos quede hoy, y es ese segundo punto en cuanto a la parte negativa de la permisividad, y es la inseguridad. Eso es lo que más se encuentra en los chicos permisivos. ¿Por qué ocurre esto? Como no hay una claridad en las normas y en los límites, los chicos no se blindan de una seguridad. Entonces son chicos que, o sea, son muy espontáneos, son muy abiertos, pero en el interior suelen ser muy inseguros, o sea, se muestran de una forma, pero por dentro se genera muchísima inseguridad porque no hay claridad de qué es bueno, qué es lo bueno, qué es lo malo, cuál es el camino correcto. Entonces, allí es el punto crucial que debemos de tener muy en cuenta nosotros como papás cuando, bien sea nosotros o un cuidador, esté en este polo de la permisividad. ¿Qué ocurre mucho, papás? Resulta que en la casa puede estar el papá que sea muy autoritario, muy autoritario. Entonces, él no se va a la negociación, se va inmediatamente al castigo, se va inmediatamente a recordar las normas de casa, inmediatamente a recordar qué es lo malo que está haciendo el hijo, ¿cierto? Cuando la otra persona cuidadora, bien sea la mamá, la abuelita, y ve eso, ve esta situación, ve el temor del niño, empieza a ocurrir que
se empieza a generar como una conexión entre el niño y ese otro cuidador, pero es una conexión poco sana a nivel familiar. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una sintonía familiar, sino que empieza a haber un tipo de como de malicia, ¿cierto? Entre ese niño y ese otro adulto, para que el papá autoritario no se dé cuenta de ciertas cosas. Entonces empiezan a esconder temas, a hablar bajito para que el papá no se dé cuenta de ciertas cosas, a esconder y a esconder, asunto que vemos que a quién no va a ser positivo eso, ¿cierto? Al niño o a la niña. Entonces, a veces no somos muy conscientes de eso, pero es lo más típico que puede ocurrir, que en casa existan distintas personas con distintos estilos de crianza y esas conexiones se estén generando, son unos cortocircuitos que debemos como adultos reflexionar y mejorar. Entonces, si en casa hay un papá permisivo con una mamá totalmente autoritaria, estamos generando esas conexiones que no son sanas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sentémonos los adultos a conversar, qué tenemos que cuadrar y sintonizar, y luego ahí sí empezarlo a sintonizar con nuestros hijos. Bueno, y en esa balanza que estamos queriendo encontrar, como decían nuestros abuelos, ni mucho que queme al santo, pero tampoco que no lo alumbre. Es ese estilo de crianza democrático, es ese tire y es ese coja y afloje de la cuerdita que también decían nuestros abuelos. Entonces, ¿qué pasa con ese estilo de crianza democrático con los niños? Que son niños que tienden a tener mayores niveles de autocontrol y de autoestima. ¿Por qué? Porque se les crió en que son ellos también los que son responsables de ciertas consecuencias, de ciertas, digo, porque no podemos decirle a un niño de primera infancia, mira Martín, yo te dije que no te acostaras tarde porque mira cómo estás. ¿De quién es la responsabilidad también de que mi hijo se acueste temprano? ¿Cierto? Entonces, hay que hacer una balanza de qué responsabilizamos, en qué estamos responsabilizando a nuestros niños y en qué les estamos cediendo esa responsabilidad, porque cuando yo le digo eso, me estoy comportando como una mamá muy permisiva, que le estoy delegando a mi hijo la responsabilidad de tener un hijo de 2, 3 años, tener la hora de acostarse y hacerlo por su propia cuenta. Créanme que no lo va a hacer, no lo va a hacer por su propia cuenta. Si allí no estamos los papás llevando a que nuestros hijos lo realicen, no va a ser tan sencillo. Eso se gana con el tiempo. Bueno, ¿qué encontramos también en este estilo de crianza? Son chicos que son capaces de afrontar situaciones nuevas con mayor confianza, lo que no es en el permisivo, que es un chico inseguro. Son persistentes en las tareas que comienzan, lo mismo que en los autoritarios, pero lo hacen por temor. En lo que se quiere generar es que los chicos lo hagan por voluntad. Entonces, ¿cómo se genera eso? Si en esa primera infancia hay un ritmo, hay unas rutinas, hay una claridad en las normas, hay comunicación, hay negociaciones, el niño empieza a hacer cosas porque siente que es lo mejor, no porque si no lo hace va a haber un castigo o va a haber una pela, sino porque efectivamente así ha entendido, ha incorporado que es lo mejor que puede hacer. Bueno, también son interactivos y hábiles en las relaciones entre iguales, independientes y afectivos, que es lo que no encontramos en los otros estilos de crianza. Hay una dependencia, queda una dependencia en esa figura de autoridad. Pero en este estilo de crianza lo que se busca es que esas normas y esos límites los niños lo vayan incorporando. Bueno, suelen tener valores sociales y morales interiorizados y también interiorizan normas y su competencia social está muy desarrollada. Bueno, esto entonces es lo que se busca en ese estilo de crianza democrático. No es sencillo, no es tan fácil, sin embargo, pues me motiva que
pues muchos de ustedes se sienten más en sintonía y más acorde con ese estilo de crianza, lo que nos dice pues que están manejando una balanza, un equilibrio allí. Bueno, vamos a mirar ciertas situaciones que son muy comunes en esta primera infancia y cómo desde cada estilo de crianza lo pueden manejar los papás. Entonces, bueno, las pataletas. Las pataletas son una situación típica en chicos 2, 3 años, muy típica. Bueno, una familia autoritaria. En una familia autoritaria ante una pataleta, inmediatamente se hace un castigo, se reprende, se pega, se le grita, se le dice que pues guarde silencio, que vuelva a su posición, en fin, o sea, entra inmediatamente en una cacería de brujas allí. En el permisivo, una pataleta en un almacén, en un centro comercial, pues entonces se va para el otro polo. Le da el bombón, le da la paleta, le permite el juego, así ya se haya comido todo el dulce que se podía, pues según ustedes como padre, consumir durante el día, o ya no había tiempo, pero para que no haya pataleta, para que nadie escuche, para que no digan que soy una mala madre o un mal padre, que es la sensación que tienen esos padres permisivos, entonces suelen dejar que el niño entonces haga su voluntad y se termina cumpliendo lo que él diga. En los padres democráticos, entonces, ¿qué ocurre? Pues hay una negociación, pero una negociación después de que la pataleta termine. Entonces, a la pataleta, y en los padres democráticos lo que uno observa es que no hay atención a la pataleta, lo dejan en silencio, esperan, muchos se sientan a esperar. A veces uno encuentra, eso se ve mucho en centros comerciales y supermercados, y hay papás que literal se sientan a esperar. Y es esperar supervisando que no se haga daño, que no le pase nada, ¿cierto? Porque eso también hace parte de esa crianza y de esa afectividad, pero tampoco ceden ante a lo que quieren. Entonces, cuando el niño se calma, listo, ya, hablemos qué fue lo que pasó y negociemos si se puede negociar o si definitivamente no se puede negociar. Aquí hay consecuencias frente a lo que pasó. Bueno, entonces allí vemos en cuanto a las pataletas esos 3 tipos de crianza. En el uso de la tecnología. Isa, yo quiero hacerte una pregunta, y porque nos ha pasado en algún contexto. Cuando un niño no quiere almorzar, o sea, le sirven la comida, le sirven el almuerzo, y el niño no almuerza, pero estamos con toda la familia. Y toda la familia se tiene que comer un postre porque eso es parte del almuerzo, pero el niño no almorzó. La familia se deja de comer el postre para que el niño, o todos comemos postre y le explicamos, o le damos el postre al niño y le decimos que no lo vuelva a hacer. ¿Cómo hacemos? Bueno, lo primero tenemos que mirar es porque el niño no tiene hambre, ¿cierto? ¿Será que lo llenamos de galguerías toda la mañana? ¿Será que desayunó muy tarde porque se levantó supremamente tarde? O sea, primero nosotros como adultos tenemos que mirar por qué razón mi hijo no tiene hambre en la tarde de hoy, ¿cierto? Y luego, o sea, si vemos que desayunó temprano, solo le dimos la frutica, bueno, lo que estamos acostumbrados a darle, y ya la hora del almuerzo fue la indicada, no ha cambiado nada en el contexto, porque muchas veces ocurre que los niños definitivamente la comida de la calle no les gusta, o la sazón de una persona no, pues se les dificulta mucho comérsela. O sea, si no es nada de eso y vemos que estamos en la casa normal, no ha pasado nada extraño, como les dije, desayunó a la hora indicada, estamos almorzando a la hora indicada, no tenemos por qué castigarnos nosotros como adultos frente a eso. Si el postre es después del almuerzo y el niño lo sabe, tampoco podemos darle un postre sabiendo que no hace parte de esa alimentación saludable, que son principalmente vegetales, proteínas y carbohidratos.
Entonces, ¿para qué lo vamos a llenar de dulce, azúcar 100%, cuando no le estamos dando lo mejor que como padres podemos darles, que es una alimentación saludable, balanceada? Un almuerzo no te la va a reemplazar un postre. Si le damos el postre, le estamos indicando que ese es el almuerzo y muchas veces se puede repetir la situación. No sé si quedó claro, Diana. Sí, gracias, Isa, porque a veces nos pasa, muchas veces nos pasa eso, que nos castigamos como adultos para que el niño no sufra, pero el niño no entiende por qué es que no le podemos dar el postre y a veces entramos como en un conflicto, no démoselo, porque qué pecado del niño. Bueno, no, ese qué pecado tiende a ser pues como una respuesta muy desde la permisividad. Qué pecado, solo por hoy, o démoselo, en fin. Eso es muy desde la permisividad. Por eso les decía ser muy conscientes, evaluar todo eso, que ahorita en las rutinas vamos a mirar esa parte de la alimentación. Bueno, vamos entonces con el uso de la tecnología. Bueno, este es un punto crucial, y más en estos momentos que estamos bien inmersos en la tecnología, porque en la primera infancia, papás, es importante que sepamos que el mínimo tiempo que podamos exponer a nuestros hijos a la tecnología es ganancia. Y hablo de televisión, hablo de celular, hablo de tablets, hablo de todo tipo de elementos tecnológicos. Hay varias razones. Si les estuviera acá hablando un oftalmólogo, les diría que están encontrando más problemas visuales en los chicos debido al uso temprano de la tecnología. Si estuviera una nutricionista, les diría, estamos encontrando desnutrición o obesidad de cuenta de alimentarse frente a un aparato tecnológico. Bueno, acá está una psicóloga hablándoles, y resulta que pues no es lo más sano a nivel de desarrollo neuropsicológico exponer a los chicos tanto a la tecnología. Resulta que en el cerebro están ocurriendo 1.000.000 de cosas, 1.000.000 de movimientos, que la tecnología no es el mejor estímulo para ello. Y además, en esta primera infancia se promueve algo bien importante, bien interesante en el desarrollo psicológico, que es la creatividad y la imaginación. Y la tecnología nos suele coartar, increíblemente, mucho de ello, porque nos presenta ya el elefante, ya nos presenta cómo es ese carro, cómo es eso que a través solo de la audición o a través de otros estímulos, el niño empieza a generar otras conexiones neurológicas que permiten mayores niveles de creatividad e imaginación. Y por eso les digo que es un tema crucial en estos momentos en que los jardines están por medio tecnológico. Yo tengo a mi hijo también en un jardín, también me conecto con mi hijo a clases o encuentros pues con la maestra, pero sí trato de limitar muchísimo el tiempo de la tecnología de mi hijo frente a programas de televisión o celular, sí, cero. Entonces es importante que eso lo tengamos en cuenta. Entonces un papá permisivo va a permitir todo el tiempo que se conecte, un autoritario no lo va a permitir o solo lo permite como premios, y un padre democrático lo va más a mediar, a decir, bueno, en qué edad es pertinente, más o menos cuánto tiempo, medir el tiempo es necesario, papás, mirar que están viendo nuestros hijos también es necesario, controlar. Ellos no van a controlar tan fácilmente el tiempo. Ya pasó la media hora, voy a apagar el televisor. Ellos no lo van a hacer. Para eso estamos los adultos. Bueno, vamos con este tercer ejemplo. Realizar las tareas por los hijos porque mi hijo no quiere. Les coloqué allá en la foto una tarea muy desde rutinas de la casa, no desde lo cognitivo, porque pues precisamente en esa primera infancia lo que más debemos de buscar, y bueno, asuntos que también se han hablado con las directivas del jardín,
es asuntos creativos, asuntos de rutinas, de ritmos, y no tanto peso ante lo cognitivo. Ya habrá tiempo para eso. Estamos hablando de una primera infancia, estamos hablando de que el juego es un momento vital para los niños, de que hacer parte de un almuerzo, de hacer parte de un experimento, de juegos en casa, de moverse, de saltar, eso es indispensable en la primera infancia. En la primera infancia realmente no es indispensable la parte de aprender esas letras, esos números, porque desde preescolar, es decir, desde los 6 años, 5 o 6 años, ya el niño neurológicamente ya sí está más preparado para ello. Bueno, otro ejemplo es comer con celular, tablet o en clases virtuales. Les coloqué allí no una imagen de un niño, sino de un adulto, porque precisamente me vi sorprendida en estos días, cogida de la tarde desayunando frente al computador porque no me dio tiempo antes y ya tenía una reunión, y mi hijo se despertó y me vio desayunando frente al televisor, perdón, frente al computador trabajando, y dije, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cierto? Que es precisamente lo que estamos hablando ahora. No se está hablando desde la perfección, sino desde la reflexión. Y es que muchas veces caemos en eso, entonces cogemos el celular, o estamos trabajando, o estamos sentados viendo televisión y comiendo, y como dice allí, es comer, no es alimentarse. La compañía de un aparato tecnológico realmente no es el mejor compañero mientras estamos allí frente al celular, a la tablet o en clases. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta para que no caigamos en que, bueno, como no dio tiempo de desayunar, entonces durante la clase va a desayunar. Pues, a ver, manejemos esos tiempos, tratemos de manejarlos de la mejor manera para que se pueda levantar un poco más temprano, para que pueda bañarse y para que ya en su clase esté concentrado solo en eso, porque si no, o sea, uno allí está como en un montón de cosas al tiempo y no termina nutriendo su organismo, y tampoco nutriendo pues la habilidad que en la clase esté trabajando la maestra. Bueno, y eso está conectado con este último ejemplo, que es dormir a altas horas de la noche. Y pues está ocurriendo muchísimo en estos tiempos de cuarentena, donde pues esos ritmos, como ya no se levantan al jardín, entonces nos está cogiendo como la hora de irnos a cama. Pero cuando empezamos a ver a los niños en el día, para que lo tengamos muy presente, que están irritables, que cualquier cosa los enoja, cualquier cosa los molesta, o en X hora que nunca tenía sueño empieza a cansarse muchísimo, pues entonces ya entremos a evaluar nosotros como adultos si la hora del sueño sí está siendo la indicada y si la cantidad de horas está siendo también la indicada. Bueno, vamos a pasar entonces al último tema, que pues son esos hábitos, esas rutinas, pero lo vamos a llamar en estos momentos pues el ritmo. ¿Por qué? Porque resulta que un niño de primera infancia no está pendiente de mamá, ya es hora de, ya es hora de, o sea, no está ese tiempo cronológico, sino más un tiempo biológico. Esa es la diferencia entre rutina y ritmo. Y por eso es que en esa primera infancia trabajamos más sobre el ritmo. Aquí hay un ejemplo donde ustedes pueden hacer con sus niños como las tareas del día a día y colocarlas así en orden o hacia el otro ladito, en fin, bueno, como ustedes bien creativamente lo puedan hacer con sus niños. Y es bueno que, listo, nos vamos a levantar, nos bañamos, desayunamos, que el niño vaya y con ustedes dibujando cada actividad, cada acción para hacer, incluyendo ayudar en casa, incluyendo recoger juguetes, los tiempos de la alimentación, las clases que tienen. Bueno, en estos momentos no hay posibilidad de salir al parque, bueno, pero entonces, ¿qué juegos podemos generar?
entonces podemos generar un día de teatro, podemos generar un día de baile, un día de títeres, o sea, ponerle como actividades y también actividades en familia y también juegos libres, que el niño juegue solito también es importante, es necesario, y más que estamos en estos momentos trabajando desde casa, entonces en ese tiempo tú estás jugando, estás en juego libre o estás en juego solito, para que tú lo puedas hacer y mamá o papá o esos cuidadores se ocupen de otras tareas del hogar o personales. Bueno, es importante alternar actividades de concentración como comer, ayudar en tareas del hogar, con actividades de expansión, o sea, actividades de juego libre. Alternar entre una y otra, entonces, bueno, una de concentración, una de expansión, otra de concentración, luego una de expansión, que los niños están en constante cerrar y abrir, cerrar y abrir, cerrar y abrir, y eso les va generando muchísima seguridad y confianza. El hecho de que un niño se despierte y no tenga ni idea qué va a hacer, no les estoy diciendo que le coloquen en la agenda a un niño día a día qué es lo que tiene que hacer, no, sino que tengan en su mente que de lunes a viernes ese es el ritmo de casa, ¿cierto? Y que en fin de semana se varía lo menos posible. Esos ritmos son muy sanos para los niños, principalmente son supremamente sanos para su organismo y a nivel personal. Bueno, estas son tareas indispensables en este tiempo. El apego seguro es la tarea principal en la primera infancia y se trata de, pues como adultos, mostrar disponibilidad hacia necesidades de nuestros hijos. El sueño, un buen hábito de sueño, dormir lo más que podamos a la misma hora y velar porque sean más de 10 horas de sueño. Esto es indispensable para que los niños estén tranquilos, estén sin esa irritabilidad de la que hablábamos ahorita. Es importante que lo tengamos muy en cuenta. En la alimentación, participación en preparar alimentos, entonces llegó la arveja, listo, que nos ayuda a desgranar, que nos ayuda a desgranar los frijoles, que se haga parte de, es también muy importante en este tiempo. La alimentación saludable, que lo hablamos ahora en el ejemplo, evitar papás al máximo, paquetes, mucho dulce, eso también le va a ayudar pues, al niño a su proceso sano. Y lugar o hora para la alimentación, entonces tener un lugar para ello, en la mesa, en el comedor, ojalá pues con todos, o en cierto momento, solamente en la noche, por ejemplo, se puede con todos, listo, pero él ya sabe que en la noche va a cenar con toda su familia, sin tecnología, pero en los otros momentos sabe que es la mesa del comedor donde va a desayunar y almorzar. Y también la hora donde pues en ese ritmo generemos la misma hora para ese almuerzo. Bueno, y en el jardín en casa en tiempos de aislamiento, que es un gran reto que estamos viviendo, esos tiempos de conexión con la maestra y colocar límites en la exposición a la tecnología. Es también mirar cómo se están comportando nuestros niños con esos encuentros virtuales, de hablarlos sinceramente con las directivas y con las maestras de nuestros niños, cómo están respondiendo a eso, si están motivados o no, qué los motiva, qué no los motiva, si los tiempos son acordes a los procesos de atención que tienen nuestros niños. Entonces, como es algo nuevo para todos, no es obligarlos a un solo estilo, sino que pues, ustedes con el jardín también vayamos construyendo cuál es el mejor camino, ¿cierto? Cuáles son esos tiempos, cuáles son esas actividades, cuál es esa metodología que más los está animando y enganchando. Bueno, entonces aquí terminamos. Bueno, entonces, muchísimas gracias por su atención. ¿Alguna inquietud? Ojalá que hayan muchas
que podamos tener, bueno, por aquí obtuvimos más respuestas, inquietudes que tenemos sobre el tema papá, sobre los estilos de crianza, sobre el ritmo. Las pueden escribir o pueden hablarlas. Papitos, este es el momento como crucial donde podríamos preguntar y donde vamos a tener esa respuesta. La señora Gina. Gracias, doctora. Gracias, Diana. Yo les comentaba a las profes la vez pasada que con mi hijo tiene 4 años y entra en una actitud de no. Todo para él es no. Hijo, vamos a lavarnos los dientes, no. Hijo, vamos a dormir, no. Hijo, vamos a comer, no. Para él, su respuesta favorita es no. Entonces ya entra uno como ese límite, o sea, que a veces yo no sé qué hacer, ni negociándole, ni nada de ninguna manera, hasta que pues ya me toca, pues ahí sí ponerme brava y el regaño y de pronto el grito, entonces entran las malas. Entonces yo quería de pronto como una orientación a ver cómo se puede manejar ese tema ahí, porque ese tema del no con él para mí ha sido bastante complicado. Ok, bueno, Gina, muchísimas gracias entonces por esa interesante pregunta. Bueno, son respuestas que quizás van a ser muy de pronto cliché o muy genéricas y que tomaría por ahí un buen tiempo sentarse, ¿cierto? Y mirar cómo es el estilo de crianza, qué ha pasado como con el desarrollo del niño, como para darte pues más pautas, ¿cierto? Pero voy a darte pues como unos tipsitos que puedes ir analizando. Primero, el no en los niños es la oportunidad que ellos tienen de controlar algo en sus vidas. Entonces lo vemos también cuando los niños logran controlar esfínteres, cuando logran controlar la ida al baño, que ellos tienen ganas de orinar y empiezan a correr de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, y uno sabe que tiene ganas de orinar, pero está controlando algo en su vida, es un logro psicológico del niño, ¿cierto? Entonces, esos no son logros que tu niño está manifestando de querer controlar algo. Entonces, ¿qué tipsitos te doy? Mirar qué logra controlar él. Él qué puede controlar en su día que quizás le estamos permitiendo y quizá no le estamos permitiendo como adultos, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es una primera tareita que tenemos como papás, mirar qué en esa jornada del día le estamos permitiendo controlar y qué no. ¿Cómo estamos llegando con él también a las negociaciones? Entonces, ¿cómo lo hablamos? ¿Cómo negociamos? ¿Cómo nos dirigimos a él para colocarle límites? Si ya hemos hecho, Gina, pues este ejercicio de colocar una tablita de todas las acciones del día, es una buena oportunidad donde él sepa que esas son las normas de casa y eso hay que cumplir. En caso de que, listo, empecemos a negociar, vemos que el niño participó en esa negociación, no está dando resultado o dio resultado unos días y no empezó a generar luego resultado, pues entonces empecemos a nombrar consecuencias de ello. Entonces, bueno, a los niños hay algo muy usado que es la economía de fichas, que es algo pues muy conductista, pero con muchos niños funciona. Y es, bueno, es una tablita, por ejemplo, de soles o de lunas. Entonces, lunes, martes hasta el domingo. El lunes cumpliste cojamos solamente la cepillada de dientes, no cojamos todo un día, porque a veces tratamos de abarcar todo el comportamiento de un día y vemos que terriblemente, o sea, cojamos, por ejemplo, la cepillada de dientes. Listo, entonces al niño de Gina. Vamos a marcar día a día si lograste cumplir con la cepillada de dientes, ¿cierto? Entonces, bueno. A los niños de esa edad, yo digo también pues por Isaac, mi hijo, llevarlo
a ese tipo de rutinas, como los adultos lo hacemos de una forma seria, hora de cepillarnos los dientes y nosotros rutinariamente lo hacemos, es complejo. Si le vamos añadiendo un juego, te voy a sacar los elefantes, te encontré 5 elefantes hoy, vamos a ver mañana cuántos, hoy a quién voy a sedarle los dientes, voy a sedarle a un gatico, entonces el niño empieza a ser como un gatico, meterle algunos asuntos de juego, o sea, ser flexibles con eso también nos puede ayudar. Sin embargo, como ustedes han nombrado, como nombra Gina, ha intentado varias formas, hay ciertos, obviamente hay que poner unos límites, unas normas, por eso te propongo mirar con la economía de fichas a ver qué tal te funciona. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Bueno, ok. Es un buen dato, no lo había, no, es que cuando uno es nuevo en esto, Dios mío bendito, pero bueno, muchas gracias, doctora. Claro que sí, pero es importante por eso preguntar, mirar otras opciones, cómo lo han enfrentado otras mamás, qué hacen creativamente, qué hacen para que eso les funcione mejor. Y cuando escuchamos eso decimos, bueno, yo puedo también implementarlo y vemos que muchas cosas funcionan, muchas cosas con los niños, sobre todo metiéndonos por el juego, casi todo funciona. Bueno, listo, doctora, muchísimas gracias. ¿Otra pregunta? Papitos, ¿alguna otra pregunta? Están muy tímidos. Están muy tímidos, de verdad. Los niños... De pronto las maestras, de lo que han identificado también en los papás o en las clases. Isa, ¿qué hacer con un niño o con una niña cuando de repente está mucho tiempo en casa? Y pues no es una realidad, es una realidad que en estos tiempos de confinamiento hay casas que son mucho más grandes y hay casas que son mucho más pequeñas, hay apartamentos muy pequeños. Y a veces los niños necesitan el espacio para moverse, para saltar, para brincar. Y qué hacer, por ejemplo, cuando te gusta el orden, la limpieza, pero pues tener un niño pequeño implica que no haya tanto orden y limpieza siempre. Y entonces, ¿qué hacer con el niño todo el tiempo en la casa? Porque a veces pasa. Claro que sí. Bueno, lo estamos viviendo todos en estos momentos. Bueno, la parte de movimiento en los niños es fundamental, o sea, esa motricidad gruesa es lo que más se promueve en esta primera infancia. Bueno, es, digamos, como una desventaja que estamos viendo de esta cuarentena, que los niños no están en parques, no están como en todo ese movimiento que deberían de tener, en trepar, en saltar, en fin, en todo eso. Pero entonces en casa podemos mirar qué hacemos de motricidad gruesa no fina, o sea, no del trazo, no de la crayola, no de la plastilina, no del amasar, no. Estoy hablando de la motricidad gruesa. Entonces, tenemos un lacito y hay un espacio de la sala que lo podemos acomodar, mover un poco los muebles. Bueno, vamos a saltar, vamos a trotar en un solo punto, vamos a movernos. El hecho de, pues lo que en casa nos ha servido muchísimo es el ejemplo. Desde el momento del inicio de la cuarentena empezamos en casa a hacer ejercicio, rutinas de ejercicio. Y eso ha motivado también al niño a hacer en casa. Entonces muchas veces pedimos, exigimos, venga, muévase, venga, haga ejercicio, pero nosotros como adultos no lo hacemos y allí pues es el primer error. Cuando él empieza a ver eso, así no lo haga al inicio, él después lo empieza a hacer. Entonces, yo pienso que es como reacomodar espacios de casa y buscar cómo con cosas que tengamos en casa, poner, por ejemplo, con juguetes, una pista de obstáculos, o cositas así que podamos llevarlo a que nos movamos un poco. El baile también es importantísimo allí y no necesitamos gran espacio para eso.
Gracias, Isa. Hay una pregunta aquí en el chat. Dice Rosemary, si mi hijo está al cuidado de la abuela y la forma de crianza es diferente de la de los padres, ¿cómo lograr la mediación con el cuidador? Ok, bueno, Rosemary, una excelentísima pregunta. Y les decía que es muy frecuente en esa época como padres nos vemos abocados a pedir el cuidado de mucha parte del día a nuestros padres, es decir, a los abuelos de nuestros niños o a otras personas, y generalmente encontramos que son estilos de crianza muy permisivos. ¿Por qué ocurre? Porque pues los padres ya tuvieron ese tiempo de crianza donde gran parte de ellos fueron autoritarios. ¿Y qué ocurrió? Que ese autoritarismo ya como abuelos no tienen la misma perspectiva, sino que se les va hacia el otro polo. Ellos no están en esa reflexión continua como sí lo estamos los padres, y eso lo tenemos que tener muy presente porque ellos ya sienten que culminaron una tarea y no son los directos responsables. Entonces, nosotros como directos responsables que somos los padres, pues sí debemos de hablar de manera asertiva y mediando con esos cuidadores, con esa abuela o con esas otras personas, mostrándoles qué está pasando con esa forma de crianza. Entonces podemos decir, bueno, mira que yo coloqué unas normas, me di cuenta que no las está cumpliendo cuando está contigo, y eso está generando que me esté respondiendo, que me esté levantando la voz, que cuando yo le ponga la norma ya no la quiera cumplir, que no lo esté haciendo con gusto, que no lo esté haciendo porque de verdad es lo bueno, es el camino positivo, sino que se está dando cuenta que tú lo permites, yo no lo permito, y allí entramos en contraposición. Entonces eso sí es necesario que lo hablemos, ya que hoy identificamos estilo de crianza personal y estilo de crianza de cuidadores, y que hay esos cortocircuitos que debemos de hablar con madurez. Gracias, Isa. Otra preguntita, ¿qué hacer, aunque ya lo había repetido, pero de pronto no quedó tan claro, qué hacer cuando yo como mamá tengo un estilo de crianza y mi esposo tiene otro estilo de crianza totalmente distinto y la abuela tiene otro estilo de crianza y la tía que viene de vez en cuando tiene otra forma? ¿Y cómo hacer? O sea, ¿quién debe de poner las riendas y quién debe de ponerse a decir, oiga, sí, tenemos 5 estilos de crianza, 3 estilos de crianza diferentes? ¿Cómo hacer? ¿Qué tenemos que hacer los adultos? Bueno, allí debemos de tener claro que es papá y mamá, o mamá solita si está mamá sola, o papá solo si está papá solo, el que lleva esas riendas de casa, y el que coloca esas normas y límites, ¿cierto? Entonces, si es la tía que llega de vez en cuando, pues entonces o sea, ahí no hay tanto asunto de mediación, porque igual es una tía que viene de vez en cuando, o un familiar que viene de vez en cuando. Y como adultos papás, es lo que percibimos cuando esa persona externa llega y, por ejemplo, es una persona muy permisiva, lo que empieza a ocurrir con el hijo. Entonces, vemos que se fue la tía y se puso irritable, se puso de mal genio, ya no se quiere adaptar a las normas, claro. Pero cuando es una persona que sí está de lleno, que es un cuidador, ahí sí es la invitación que hacíamos en la pregunta anterior, pues de colocar las cartas muy claras, de ser muy asertivos en lo que vamos a decir, podemos hacer ese ejercicio de, bueno, vamos a mirar cuál es el estilo de crianza de cada uno, qué le aporta a cada uno también al hijo. Listo, yo le estoy aportando, con mi autoritarismo le estoy aportando disciplina y normas, listo, yo con mi permisividad le estoy aportando afectividad y comunicación,
pero resulta que la otra persona tiene un estilo democrático, entonces listo, es que esto es una balanza, si nos vamos entre los polos, el niño le va a tener miedo es al papá, se va a ir siempre es para donde la mamá que es más permisiva y le va a empezar a mentir al papá y va a empezar a cumplir las normas del papá por temor. Listo, cuando eso lo ponemos en palabras, cuando eso lo hablamos con esos cuidadores, va a ser muchísimo más sencillo que nos pongamos de acuerdo. Muchas gracias, Isa. Bueno, papitos, mamitas. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, no soy mamá, pero de pronto sí es un tema que yo creo que, o una pregunta que de pronto le surge de pronto a varios papás en este momento. Y la pregunta es, ¿qué tanto influye el uso de los medios tecnológicos y los programas, los juegos o pues ciertas cosas que de pronto estos medios le influyen de pronto a los niños? O sea, en cuanto a su comportamiento, ¿qué tanto influye el uso de estos medios? Ok, listo, Karen, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, durante el taller hemos hablado de colocar límites con la tecnología, ¿cierto? Sin embargo, para un papito puede ser un límite 5 horas, para otro 3 horas, para otro media hora. Yo les dije de forma muy general el menor uso posible de la tecnología que podamos garantizar en la primera infancia va a ser vital, vital. Y algunos se van como a la opción, no lo voy a decir al polo porque dicen listo, cero tecnología en esa primera infancia. Otros permiten una media hora o máximo 1 hora de televisión, no de celular. Y se los digo más por oftalmología. Es mejor el televisor que un celular para un niño de primera infancia ante el desgaste visual que implica. Entonces, si hablamos de 1 hora de televisión en el día, estamos diciendo que es un tiempo pues que estamos dando, digamos que esta herramienta, pero no en un tiempo excesivo. La pregunta de Karen es ¿qué tanto influye? Influye demasiado, pero demasiado. Influye en el comportamiento, influye en actitudes, influye hasta en la manera en que los niños empiezan a hablar. Yo no sé si han escuchado, a veces los niños empiezan a hablar como los personajes de las caricaturas o de algunas películas, o empiezan a actuar como ellos o a tener actitudes como ellos. Entonces se convierten en unos modelos que a veces uno como adulto viendo la pantalla dice, uy, bueno, no sé si recuerden a Tom Sawyer, pues imagínense cuál es el modelo que le está brindando a mi hijo, ¿cierto? Entonces, uno es el mayor crítico y uno es el que definitivamente dice, este programa sí, este programa no, y acompaño a mi hijo en este programa, es lo mejor que podemos hacer. Entonces, sí influye muchísimo, que es la pregunta que Karen nos hace, en todo esto que les digo, comportamientos, emociones, forma de expresarse, y también en lo que principalmente les dije ahora, y para ustedes como maestras, para que lo tengan muy, muy presente, coarta muchísimo la imaginación, porque pues sí he percibido en algunos jardines el uso excesivo de la tecnología también con los niños, y no es lo pertinente. Muchas gracias, Isabel. Ok, muchas gracias por la pregunta. Bueno, creo que hay algo en el chat. Sí, hay una preguntita en el chat, Isa, es de don Cristian Camilo. Él dice, nosotros vivimos con mis papás y él ve la autoridad en ellos también. Hay momentos en que mi hijo los grita. Ahí tengo que reprenderlo yo o que lo reprenda la persona a quien le grita, me imagino, sí. Ok. Bueno, yo pienso que cuando está papá o mamá presentes, son los que deben de colocar los límites y las normas. Cuando eso ocurre,
el niño sabe que esas son las figuras principales en su vida. Así el papá se vaya todo el día a trabajar, pero cuando él está la seguridad, está el afecto y está la norma. No es momento de ceder la norma. Lo más pertinente para responderle a Cristian es que como papá ejerza su papel de padre en cuanto a afectividad y a normas, para que cuando esto ocurra en su ausencia, los papás también, digamos, tengan la autoridad de poderlo hacer. Entonces, la respuesta es eso, o sea, eso no se cede cuando estamos papá y mamá presentes. Así nuestros hijos también los vean a ellos como autoridad, así sea el cuidador 8 o 10 horas en el día, papá y mamá presentes deben de ejercer esa función. Gracias, Isa. Isa, yo tengo una pregunta como jardín. Sí. Como jardín infantil. Pues en estos momentos de contingencia, al principio obviamente nadie se esperaba que esto nos ocurriera. Al inicio de la contingencia, pues nos vimos obligados a estar obviamente con nuestro hijo las 24 horas cuando pues, durante el día el jardín era el que hacía la labor de cuidar y de educar, de formar. Sí. ¿Sí? Pero entonces resulta que ahora a los papitos pues les ha tocado 2, 3, 4, hasta 5 labores adicionales y entre esas como formadores. Pero encontramos familias, ¿cómo le explico? Que el papá lleva a la niña o el niño y la mamá en otra situación, en otro lado. Entonces resulta que ninguno de los dos se hace cargo como de la formación y la educación de la niña. Cuando se con estos papitos, vemos que hay muchas diferencias. Nosotros, ¿cómo podríamos ayudar a esta familia o a estas familias en ese proceso que no sea tan drástico para los niños? Ok. Muy bien. Bueno, Nancy, muchísimas gracias por tu pregunta. Bueno, es un tema que no hemos tratado en este ratico, pero es indispensable cuando hablamos de estilos de crianza, y es el tema de padres separados, que no solamente pues es el punto que habla Nancy ante la situación de jardín o ante el papel pedagógico o tutor de los padres en esos momentos, sino en cuanto a la crianza. En cuanto a los padres separados, vemos muchas veces que hay estilos de crianza distintos donde no hay una comunicación asertiva por parte de los padres, no hay esa madurez aún, y ocurre que pues, hay unas normas en una casa y otras muy distintas en otra casa, o ausencia de normas en una de esas casas, ¿cierto? Entonces se le contempla, se es muy permisivo en una de esas casas y en otra puede ser un estilo bien autoritario. En esos casos es importantísimo que como padre tenga la madurez de asumir la paternidad y la maternidad alejado de una relación afectiva que fracasó o que tuvo inconvenientes o que aún tenemos inconvenientes. Entonces es bien indispensable que exista esa madurez en la paternidad y la maternidad para poder llegar a acuerdos, conversar, concertar y mediar entre papá y mamá sin que el asunto afectivo de la relación como pareja se vea afectando al hijo, porque igual el que va a estar más llevando todas las consecuencias, bien sea positiva si hay una buena comunicación o bien sea negativa si no las hay, son los niños. Entonces allí es indispensable. ¿Cómo ayudar como jardín? Bueno, pues tratar de
de conectar a esos dos cuidadores, que se sabe que el niño o la niña está entre una casa y la otra, en fin, como ocurre muchísimas veces con padres separados, y se logren llegar a acuerdos en cuanto a la maternidad y a la paternidad. No tocar el tema de pareja, antes, digámoslo así, como blindar el tema, es decir, colocar las cartas en el asunto con los papás, decirles que eso lo vamos a dejar en una burbujita y que ustedes como jardín van a aportar a la situación de crianza como padres y madres, más no en el tema afectivo como pareja. Estoy totalmente de acuerdo, Isa, gracias. Isa, otra preguntita. Yo tengo una. Este tema ha surgido. Marce, si quieres hazla y después yo hago la pregunta. Dale, Marce. Okay, bueno, Marcela. Bueno, a ver, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería preguntarte sobre la importancia de crear rutinas en los pequeñitos. ¿De qué tipo? ¿Qué dice? ¿Qué tipo de rutinas, Marcela? Por ejemplo, ¿cómo te digo? Rutinas, digamos, para la hora de juego, como tú hablabas también ahorita, a la hora de dormir, a la hora de comer. Sí. Yo creo que pues en este momento, o sea, sería como importante también ayudar a los papitos en ese tema, debido a que pues como en la situación en la que estamos, se evidencia que se han perdido muchas rutinas. Sí, ok, Entonces muy yo bien. quería... Sí, Marcela, muchísimas gracias. Bueno, yo les hablaba ahorita en la presentación, pues más que rutinas, les hablaba de ritmo, porque tiene que ver más con lo biológico que con el horario, con el reloj, ¿cierto? ¿Cuál sería la diferencia en este caso? Entonces, por ejemplo, la mamita que ahora nos preguntó del no a Gina, que con el niño todo era un no. El ritmo puede salvarla de muchísimos no. ¿Por qué? Como nos dice Marcela, es indispensable volver pues como a esas rutinas y a ese ritmo, porque cuando llevamos al niño a ciertas actividades antes de dormir o para la cepillada o para el comer, eso lo va a motivar y le va a dar seguridad. Entonces, por ejemplo, antes de dormir, bueno, nos cepillamos, nos empijamamos y resulta que el ritmo de la noche es una oración con una vela encendida, el niño se motiva, sabe que apaga la vela y leemos un cuento, por ejemplo. El ritmo es un asunto de todos los días, y si el niño va a pasar mucho, pasa mucho, quiere leer el mismo cuento todos los días y los adultos ya estamos hasta acá de escuchar el mismo cuento, pero es precisamente porque el niño quiere hacer lo mismo todos los días, porque eso es sano y eso le da seguridad. Entonces, si eso lo tenemos presente y nosotros como adultos somos muy conscientes, le vamos a ayudar a que ese tiempo del dormir o ese tiempo de la alimentación, lo previo que hacemos ayuda a que sea desde su voluntad que lo termine haciendo, no porque se va a ganar una carita feliz o porque se va a ganar un bombón o porque se va a ganar la felicitación, en fin, sino porque lo llevamos a través de un ritmo a una acción. Entonces, sí es indispensable que lo hagamos, que generemos ciertos momentos muy agradables, que el niño lo sienta muy agradable para esas rutinas, esos hábitos de vida. Bueno, vamos a hacer la última pregunta y la voy a hacer yo porque la presentaron en el WhatsApp, porque ya me da pena con la doctora, ya es mucho tiempo. La pregunta es, si los videojuegos, o sea, hay niños que ya están entrando como en la época de los videojuegos y preguntan puntualmente si el Minecraft es un juego malo para los niños. Hay juegos para los niños de primera infancia que son un poco más, pues como más fáciles. ¿Y qué tal esa parte de la pregunta? Me imagino que va relacionada un poquito a, ¿es bueno que los niños tengan videojuegos, jueguen con videojuegos?
o tendríamos que restringirlo? ¿A qué edad más o menos se tendría que empezar a hacer esa parte de los videojuegos? Ok. Bueno, cuando me preguntan sobre el Minecraft, yo creo que ahí sí me corchan. Yo creo que valido más bien la pregunta general de los videojuegos porque, bueno, yo en estos momentos no soy partidaria en la primera infancia de los videojuegos en los niños. No soy partidaria y por eso, pues en casa mi esposo sí tiene un videojuego, pero realmente no lo enciende ya porque en el momento en que lo llegó a encender, Isaac se quedó así perplejo y solo quería estar ahí. Entonces, pues la verdad, consideramos que no es el momento. El desarrollo de los niños es importante que lo tengamos muy presente a nivel neuropsicológico y resulta que en esos primeros 7 años ocurren ciertas situaciones neuropsicológicas que tienen que ver más con lo ambiental, con lo orgánico, con lo natural, que con lo tecnológico y con esta fantasía ya creada. Entonces, realmente no lo considero pues lo más pertinente, sin embargo, pues no quiero aquí llegar a satanizar algo. Si ustedes como padres negociaron eso con sus hijos, consideran pertinente, pues mi sugerencia es miren qué videojuego es pertinente, analicen la conducta, la actitud de sus hijos con esos videojuegos, si ha habido algún cambio, si los pone más irritables o si los pone más peleones, si está copiando actitudes que encuentran en esos personajes a su vida y a su interacción con los otros. Entonces, cuando nosotros empezamos a identificar eso, empezamos a ver, esto no es bueno o esto sí es bueno, en fin. Entonces, bueno, no quiero llegar pues como a satanizar, pero pues sí los quiero invitar a que estén muy pendientes de qué es lo que les estamos presentando y qué les estamos posibilitando, cómo los estamos estimulando. Muchas gracias. Bueno, Isabel Cristina, muchísimas gracias. Yo creo que nos has aclarado muchas dudas, nos has dado como muchas luces de cómo, por dónde ir, por dónde seguir, por dónde podemos continuar con este trabajo con los niños y niñas. Tanto a nosotros como jardín, a las profes, pero también a los papitos, que era como la intencionalidad. El saber cómo nos podemos mover dentro de este terreno del COVID-19 en casa que nos ha dejado acá, pero que también nos ha dado inmensas oportunidades de conocer y estar más cerca de los niños, que eso también es muy importante. Entonces, es un espacio que se había perdido un poco, no se había perdido, sino que tenía que ir al colegio, pero bueno, entonces yo creo que es un espacio bueno y nos has dado muchas herramientas. Te queremos agradecer muchísimo por esta charla y por esas claridades. Luego muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a la orden, lo que necesiten. La vamos a seguir invitando, Cristina, no se salvó. Pasé la prueba. Oye, Isa, tú me dijiste que pusiera un video, yo todavía estoy esperando aquí para poner el video. No es necesario porque era como dar claridad sobre los estilos de crianza, pero yo creo pues que ya quedó muy claro y ya, yo creo que con las preguntas ya logramos como aclarar lo que faltaba. Bueno, Isa, muchísimas gracias. Bueno, Listo, Isa, bueno. Te invitamos a que te desconectes si quieres, pero igual vamos a seguir con las informaciones generales del jardín, entonces pues queremos darte las gracias y eso, entonces no queremos ocupar más de tu tiempo porque... Bueno, ok, listo, entonces hasta luego, yo sí me despido, muchísimas gracias entonces por la invitación, hasta luego, gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Bueno, papitos, buenas tardes. Esperamos que les haya sido como de utilidad y de espacio esta parte del taller, estas técnicas, estos espacios que nos dieron como frente a los niños. Esperamos que les enriquezca en esta etapa y en esta parte del acompañamiento y del seguimiento de los niños. Como la doctora nos decía, es importante lo del ritmo. Yo creo que eso es muy importante. Y que podamos seguir como en este proceso de seguir creciendo todos, porque esto es una situación atípica, pero nos ha hecho crecer. Entonces yo siempre pienso que
todas las circunstancias y situaciones nos tienen que ayudar a crecer, porque el que no crece, decrece. Entonces, seguir creciendo como en esta labor que se nos fue encomendada, que es ser padres, y estar al cuidado de esos preciosos príncipes y princesas que siempre están a nuestro alrededor. Bueno, voy a dejar de grabar para poder mandar la charla a los papás y la señora Nancy nos va a proyectar un poquito lo que ya les habíamos dicho, tan esperado, que era el horario de los niños para las próximas semanas. Y yo creo que hasta que dure la contingencia, que yo espero que no se vaya todo el año, sino que volvamos en algún momento pronto. Para eso estamos trabajando, pero pues por ahora les dijimos que íbamos a ir el horario por los niños y entonces hicimos una propuesta. Si tienen alguna inquietud, alguna sugerencia que nos puedan hacer, pues también los escuchamos. Eso fue más o menos un poquito lo que hicimos, también escuchándolos a ustedes en las entregas de notas y pues que esperemos que sea de la mejor manera y que nos ayude a continuar este proceso de la sexualidad. Gracias. Bueno, como nosotros les habíamos dicho durante la entrega de informes, nosotros queremos dividir las clases como para que la formación y como el proceso que sea como más personalizado, como que llegue más. Estos meses que pasaron fue pues, las pruebas, necesitábamos atraer la atención de los niños, necesitábamos ver los comportamientos, necesitábamos ver muchas cosas para poder llegar a un punto como este. Les presento, este es el horario que pues tenemos planteado. Los tiempos de duración obviamente son, aquí dicen 45 minutos para los niños más pequeñitos de 30 minutos, por el tiempo que debemos tenerlos dentro de una pantalla. Dentro de los 45 minutos, aparte de la actividad pedagógica, tenemos planteado pues actividades como el canto, como el autocuidado, que es lo que nos recomienda el Ministerio de Salud, la Secretaría de Integración Social. Y esto nos lleva a un lapso de 45 minutos, mientras los papitos también se conectan o en la despedida. Entonces, más o menos es un tiempo de 45 minutos. Tenemos a las 8:30 de la mañana a los niños y niñas del grado jardín, ¿sí? Con un tiempo de duración de 45 minutos. A las 10 de la mañana, prejardín, con una duración de 45 minutos. A las 11 de la mañana, párvulos con 30 minutos. O sea, ellos van a tener es el tiempo más cortico por el tema de la conectividad y que vamos a hacer más actividades de juego. Con ellos se trabaja mucho más el juego. Luego en la tarde vamos a volvernos a conectar a la 1:30 con jardín con una duración de 45 minutos, a las 2:30 con prejardín de 45 minutos y a las 4 de la tarde párvulos de 30 minutos. ¿Por qué dejamos a párvulos hasta las 4? Porque los niños toman la siesta después del almuerzo. Entonces ellos no los podemos despertar tan abruptamente porque pues van a estar irritables y no van a querer estar en la clase. Entonces van a tener como un tiempito de estar despiertos, de que la mamita lo consienta, lo anime y se pueda conectar a la gran actividad con la teacher Marcela. Entonces, pues, ustedes me dirán, las sugerencias me las pueden hacer en este momento o estudienlas, mírenlas, está el WhatsApp, cuéntenos qué opinan, qué podemos hacer. La idea es que todos tengamos, pues digamos, estas actividades para que el proceso formativo continúe, las rutinas continúen, los niños tengan herramientas para que ustedes también puedan hacer en casa. Entonces, pues ese realmente es nuestro objetivo.
Entonces, pues ya me irán contando. Voy a dejar de compartirla. No sé, se las vamos a enviar al WhatsApp para que ustedes la puedan tener y la puedan visualizar. Es una de las cosas importantes que hablamos mientras le entregamos las notas, era la puntualidad, papitos. De verdad que lo que decía la doctora Isabel Cristina es que por el ejemplo, ellos aprenden y aprenden muchísimo. Entonces, pues si nosotros les enseñamos a ellos a estar puntuales en la hora de la actividad, ellos van a adquirir eso, a adquirir la puntualidad. Porque pues en muchas ocasiones a nosotros no nos gusta que si tenemos una cita con alguien nos llegue tarde, ¿no? Porque nos enojamos, nos está haciendo perder tiempo. Entonces, pues es importante que estemos puntualmente en la clase, que hagamos todo el deber. Yo sé que a veces de pronto el tiempo de trabajo hace que se retrase un poquito la conectividad o los problemas de conectividad, que suele suceder, que se fue la luz, que el internet se cayó, pero tranquilo, coméntenoslo por el WhatsApp y nosotros damos espera o miramos cómo ayudarle y aportarle para que ustedes tengan la actividad en casa. Bueno. ¿Alguna otra información? No, nosotros no tenemos ninguna otra información. Yo creo que nosotros sí, señora Gina, ya tenemos, sí. Doña Gina, sí. Gracias. También vamos a terminar ya, yo creo que es suficiente tiempo y no queremos retrasarlos, ya tuvimos una entrega de notas, era solamente darles a conocer el horario y que podamos nosotros seguir trabajando de manera adecuada con nuestros príncipes y princesas que nos hacen falta. La próxima semana ya les anunciamos lo de la dirección, entonces la próxima semana vamos a tratar de hacerle las entregas al jardín, porque ha sido un poquito atrasado eso de poder sacar unas copias que tenemos que sacar, porque las cédulas no coinciden con el ir al centro donde nos las sacan, entonces ha sido un poco complicado, pero a ver si lo logramos solucionar entre hoy y mañana, para ya la próxima semana poder enviar los paquetes y cómo realizar todo el proceso. Entonces, papitos, mamitas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias por participar. Gracias. Que estén muy bien, pasen buena tarde. Disfruten. Gracias. Sí. Bueno, listo. Gracias, profes, gracias. Bueno, a ustedes, hasta luego y muchas gracias. Gracias por todo. Bueno. Muchas gracias por todo. Feliz fin de semana para todos. Que estén bien. Gracias igualmente. Bueno, listo. Bueno, profes, cuéntenme ustedes cómo